¿Cómo les va? Iniciamos aquí esta nueva edición de nuestro habitual programa Dominio Público Televisión en esta nueva semana junto a todos ustedes y vamos a tener un invitado de lujo realmente en esta oportunidad. En instantes va a estar con nosotros el maestro Jorge Chapero Fabre, alguien que me exime, por supuesto, de mayores presentaciones porque es una figura de la cultura santafesina, de proyección internacional, que le ha dado mucho a Santa Fe y le ha dado mucho a la música. Y bueno, para hablar de estos temas y de tantos otros, Jorge Chapero Fabre va a estar esta noche precisamente aquí en el programa junto a todos ustedes. Y en instantes nomás vamos a tener un contacto telefónico directamente con la provincia de Misiones, con el secretario general de la UDA, de la Unión Docentes Argentinos, que está presidiendo allí precisamente un congreso realmente muy importante, del cual el profesor Sergio Romero nos va a dar detalles, pero también, por supuesto, consultarlo sobre algunos otros temas muy importantes y algunos que son de última hora, que son de los últimos momentos aquí en la República Argentina y que tienen que ver, claro está, con el mundo del trabajo. De eso trata esta nueva edición de nuestro programa Dominio Público Televisión, que como es habitual, comienza tras esta nuestra presentación formal. Y de acuerdo a lo anticipado entonces, en la apertura de nuestro programa de esta semana vamos a saludar a la distancia y vía telefónica al secretario general de la UDA, de la Unión Docentes Argentinos a nivel nacional, también aquí en la provincia de Santa Fe, el profesor Sergio Romero, que está en este preciso momento en la provincia de Misiones. Sergio, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches y bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Gustavo? Es un gusto comunicarme con vos y con toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sé que por estos momentos está teniendo lugar de alguna manera el cierre de este Congreso de Educación Técnico Profesional que se ha desarrollado en la provincia de Misiones y que yo supongo, y tu presencia está marcando precisamente esto, le han asignado bueno, una importancia realmente muy fundamental, ¿no? Sí, realmente en una provincia, Gustavo, muy bonita, la capital de Misiones Posadas exhibe hoy un aspecto muy entusiasta para el visitante, para el que la recorre, y bueno, y estamos nosotros aquí motivados por el cumplimiento de los 59 años de la ley que conformó el viejo CONE, Consejo Nacional de Educación Técnica. No te olvides que las escuelas técnicas fueron impulsadas por el general Perón, donde por aquel entonces primaban las escuelas fábricas. Después de este CONEC sobrevino la Ley Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, y por supuesto hoy de manera institucional con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que son los que generan las políticas en materia de educación técnica. Nosotros recordando, el día 15 se cumplió, se recuerda el Día de la Educación Técnica en todo el país, y bueno, nosotros estamos con el 6º Congreso, un congreso multitudinario, un poco más de 2.000 personas. Se hizo en un centro turístico acá de la ciudad de Posadas, Misiones, docentes de todo el país. Acabo de cerrarlo al Congreso con conclusiones muy importantes, entre ellas sostener
y defender la Ley Nacional de Educación Técnica 26.058. El Congreso ha resuelto también recuperar el ámbito de la paritaria nacional, entre otros conceptos, y bueno, el mayor compromiso del gobierno nacional para la educación técnica y el apoyo a este tipo de profesiones. Así que muy entusiasta, terminó con un fuerte aplauso y un clima de mucho entusiasmo y de muchos docentes, repito, que vinieron desde Tierra del Fuego, a la que acá había mucha representación de las distintas provincias, ¿no? Este nuevo Congreso de Educación Técnico Profesional no es el primero, entiendo, que ustedes han organizado, ya lo han hecho creo que en otros lugares del país, en otros años, en otros momentos, y ya han fijado de alguna forma cuándo y dónde será el próximo. Sí, este es el sexto, el anterior fue en San Luis, precisamente en Villa Mercedes San Luis. Y bueno, no nos olvidemos que una de las organizaciones sindicales, no quiero arrogarme la exclusividad, que trabajó mucho para la actual Ley Nacional de Educación Técnica 26.058, fue precisamente UDA. UDA tuvo una gran presencia por aquel entonces cuando se generó esta ley, y bueno, nosotros nos sentimos un poco casi autores de la ley porque trabajamos mucho por aquel entonces para tener esta normativa que rige los destinos de la educación técnica del país. Una educación, yo diría, estratégica para el desarrollo de un país, ¿no? Por las distintas especialidades que motivan este tipo de educación, ¿no? Aparte, por supuesto, de estar a cargo de la Secretaría General de UDA, de la Unión Docentes Argentinos, siempre decimos que integrás el Consejo Ejecutivo de la CGT Nacional, y aparte de estar a cargo de la Secretaría de Políticas Educativas de esa entidad madre del gremialismo argentino, y nos termina de llegar un comunicado de prensa donde dice precisamente que la CGT Nacional va a participar del encuentro de organizaciones sindicales de todo el mundo, convocado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que se va a desarrollar en la Ciudad del Vaticano los días 23 y 24 de noviembre. Van a estar con el Papa. Realmente algo muy significativo, y más teniendo en cuenta, creo yo, los tiempos políticos, gremiales, sindicales, laborales que se viven por estos días en nuestro país, ¿no? Sí, realmente yo tengo una satisfacción muy grande de poder viajar, participar de estas jornadas en el Vaticano, como decías vos, 23 y 24 de noviembre, donde va a haber 400 representantes sindicales de todo el mundo, y se va a hablar del trabajo, se va a hablar del tipo de empleo y el tipo de generación de empleo en todo el país, en todo el mundo, perdón. También, por supuesto, yo voy a entablar conversaciones en lo que a mí me motiva mi vida diaria, que es la educación. Vamos a tratar de instalar el tema educativo, que está en la agenda también permanentemente de su santidad, el Papa. Así que bueno, yo creo que van a ser 2 días de intenso trabajo y para reflexionar, ¿no? Así que siempre es bueno compartir estas experiencias a nivel mundial, ¿no? Acá, parte del comunicado de prensa, nos está diciendo que en ocasión de celebrarse 50 años de la encíclica Populorum Progressio, resulta oportuno reflexionar sobre el futuro del trabajo a la luz de las directrices que marca el Papa Francisco en el Laudato Si. ¿Qué momento más oportuno quizás de encontrarse con su santidad, el Papa Francisco, el Papa Bergoglio, el Papa argentino, más teniendo en cuenta todo lo que se dice, se habla, se conjetura, se rumorea por estas horas aquí desde el mundo del trabajo en la República Argentina, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Sí, inclusive algunos medios hasta especulaban con nuestra presencia, como que nosotros queríamos involucrar al Papa en esto que se está debatiendo tan fuertemente por estas horas
en el país como es la reforma laboral en la República Argentina. Así que sí, hay muchas especulaciones, pero no, la visita nuestra es exclusivamente por el enunciado que vos hacías y bueno, trabajar ahí en esas jornadas que van a ser intensas, por ver el modelo de trabajo que debe implementarse en el mundo, cómo generar empleo y cómo que la gente tenga mejor calidad de vida, ¿no? De cualquier manera, Sergio, en este día en particular y a esta hora, yo no puedo dejar de consultarte acerca de este acuerdo que se ha difundido por todos los medios, incluso en conferencia de prensa por parte del gobierno y algunos gobernadores, en cuanto a acuerdos que el gobierno ha alcanzado con la CGT a nivel nacional. Estos acuerdos, digamos, salen beneficiando al trabajador, lo sacan derecho, lo sacan perjudicado. ¿Cómo es tu balance? No, mi balance es que la CGT tiene una responsabilidad superior, que tiene que participar del diálogo con el gobierno. Imagínate, Gustavo, que si los dirigentes que conformamos el Consejo Directivo de la máxima expresión organizada de los trabajadores no nos reunimos, si no dialogamos estos temas con el gobierno, la reforma laboral se implementaría de manera unilateral, como ha hecho con otras actividades del gobierno. Es decir, ni hablar en lo que a mí más me interesa, que es el tema educativo, donde se han tomado medidas unilaterales sin consultar a los trabajadores. Este es un gobierno que avanza, que no mire, avanza permanentemente. Entonces lo peor que puede pasar es estar distante de este tipo de cosas, así que nosotros tenemos que tutelar los derechos adquiridos, los derechos históricos que tienen los trabajadores, y bueno, y lo hemos hecho sentándonos y poniendo nuestra posición, diciendo lo que estaba mal, lo que creemos que se puede mejorar, como por ejemplo, uno de los temas más que yo subrayo como más relevante, el blanqueo laboral. Esto ya lo habíamos charlado en alguna oportunidad con vos. En la Argentina hay 4,5 millones de gente que no tiene el trabajo registrado. Bueno, a mí me parece que eso había que hablarlo con el gobierno. Me parece que también lo que es la formación profesional es un tema muy interesante, y algunos otros temas que sí se pueden mejorar. Lo que sí no vamos a permitir para nada que se toquen los derechos adquiridos del movimiento obrero y de los trabajadores de la Argentina. De todas maneras, esto, Gustavo, hay que decirlo claramente, acá no se ha abordado ningún acuerdo, es decir, los diarios titulan acuerdo. Nosotros nos sentamos en función de tutelar y cuidar los derechos de los trabajadores. Ahora la pelota está en el Congreso de la Nación, hay que ver qué hacen los legisladores, si los legisladores le meten modificaciones o no a esta reforma. Y de hecho, bueno, nosotros hemos estado charlando con legisladores de extracción justicialista y nos han prometido tutelar y cuidar lo que la Confederación General del Trabajo defiende como derecho de los trabajadores, ¿no? Esa pelota que pasa al Congreso, como vos muy bien lo ejemplificabas recién, ¿es para el Congreso actual o para el Congreso que viene después de diciembre? Mirá, yo lo que creo es que esto va a empezar a tener tratamiento en las próximas horas en el Congreso de la Nación. O sea que sería con los legisladores actuales que definirían esto. Sí. No es un tiempo demasiado breve, demasiado corto el que queda de acá a diciembre como para definir una cuestión tan importante. Yo creo que es escaso el tiempo, pero bueno, por razones políticas que cualquiera puede analizar, el gobierno va a intentar obtener una sanción con estos legisladores, ¿no? Bueno, yo me voy a eximir de opinar de otras cosas, pero en un nuevo escenario se le haría mucho más difícil al gobierno, o sea que va a intentar hacerlo con estos legisladores. De todas maneras, yo creo que los legisladores del justicialismo van a hacer una fuerte presión para tutelar los derechos de los trabajadores, como ha demostrado el justicialismo en toda su historia, ¿no? Que defiende muy claramente los derechos del movimiento obrero y de los trabajadores.
Sergio Romero, secretario general de la UDA, de la Unión Docentes Argentinos, también integrante de la CGT a nivel nacional, secretario de Políticas Educativas de esa central obrera. En este momento, desde la provincia de Misiones, muchas gracias por este contacto telefónico. No había otra forma de tener tu testimonio en estos días y en estos momentos tan importantes sobre estos temas que hemos dialogado contigo, aunque más no sea brevemente. Y bueno, ya nos volveremos a reencontrar aquí en los estudios del canal y en cualquier otro momento. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a vos, Gustavo, y un saludo para todo tu equipo de trabajo. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias. Sergio Romero, entonces, en contacto telefónico con nosotros. Estamos en Dominio Público Televisión. Vamos a buscar nuestra primera pausa comercial y al regreso, nada más y nada menos que el maestro Jorge Chapero Fabre. Comprometidos con la gente y apostando al crecimiento regional. Mutual del Club Atlético Frank. Santo Tomé, Santa Fe, Rafaela, Frank. Nota22.com. Información. Información pública. Noticias de la ciudad. Vamos a cerrar el circuito de policía municipal, donde tenemos una afluencia muy importante de la gente, y también el centro de salud. Como ustedes pueden ver, esta es Buenos Aires, entre Obispo y Avellaneda, 7 de marzo que llega hasta el centro de salud de J. Paso a 1 de mayo, J. Paso desde San Martín hasta Tucumán, Tucumán desde J. Paso a Corrientes, y también esa cuadra que había quedado después de haber ejecutado el hormigón de 4 de enero hasta Roque Sáenz Peña. Continuamos con flexible de Roque Sáenz Peña a Tucumán. En la zona de Rivadavia y La Prade, Rivadavia desde Alberdi hasta La Prade y La Prade desde Rivadavia hasta Hipólito Yrigoyen. Por supuesto, para cerrar un circuito y permitir que Hipólito Yrigoyen tenga una mejor transitabilidad. Nosotros, dentro de lo que se hizo el año pasado y este año, hemos intervenido en la zona de Adelina Oeste, no solo con el flexible, sino alrededor del 60% de las calles que tiene de tierra. Es importante recordar que el pavimento soluciona un problema estructural en esa zona después de lo que ha pasado el año pasado con la emergencia hídrica. Santo Tomé, la fuerza que nos une. Ferretería El Faro. El Faro. El más amplio surtido de media sombra. Todo en máquinas, herramientas y ferretería en general. Ferretería El Faro. Más de 90 años junto a la gente de Santa Fe y la región. Nuevo local en 9 de julio y Obispo Gelabert. FESTRAM. Somos todos los trabajadores y trabajadoras municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. La Granjita de Laura te lleva a domicilio sin cargo el mejor menú rico y nutritivo, hecho como en casa. La Granjita de Laura, 5 años cocinando para vos. Pedidos por WhatsApp al 156 133 219. Complejo Polideportivo Policial ANSAP ofrece su servicio de salón de fiestas. Capacidad 500 personas. Consultas 0342 4 553 575. Complejo Polideportivo Policial ANSAP. Nota22.com. Información. ¿Sos sabalero o sos tatengue? Pero si sos del cable, este año a los goles los gritás en la cancha. Entrá en el Face de Cable Video y participá. Con tu abono al día podés ganar plateas gratis para ver a tu equipo. Cable Video Digital. Mejor por donde lo mires. Programate con Cable Video. Consultar la programación del mes nunca fue tan fácil y rápido. Al instante desde tu celular, la web y tu TV. Ahora podés consultar la guía de canales de manera interactiva, ver la información actualizada de los contenidos televisivos por categoría, conocer los destacados del día, generar recordatorios de tus programas, series y películas preferidas, armar tu lista de programas favoritos y compartirla con tus amigos. Baja la aplicación en tus dispositivos móviles desde el Google Play y App Store, disponible para iPhone y Android.
Ingresá a nuestra web al link del buscador. Cablevideo Digital. Mejor por donde lo mires. Continuamos en Dominio Público Televisión y sinceramente lo voy a comentar. En este caso me voy a dar un gusto personal que hace tiempo quería tener. Me acompaña alguien, yo lo decía en la apertura, que me exime de mayores presentaciones, el maestro Jorge Chapero Fabre, ex director de la Orquesta de la Provincia de Santa Fe, fundador y director de la banda de la Municipalidad de Santa Fe, en fin, y tantas otras cosas dentro y fuera del país, a lo largo de todo el mundo. Jorge, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. ¿Hace cuánto tiempo que no nos veíamos? Sí, muchos años ya. Inclusive esto que era convivir con los medios, como le llaman ahora, audiovisual, para mí era muy frecuente. Claro. Digamos. Vivía la mitad de mi vida dentro de los medios, ¿no? Y ahora hace mucho tiempo que estoy retirado de todo y bueno, te agradezco mucho la invitación y poder revivir un momento, ¿no? Como otrora fuera hecho, diría. Seguramente. Jorge, retirado, decías vos, jubilado. ¿Guardaste la batuta? Sí. Estoy alejado absolutamente de toda mi actividad musical, artística. ¿Y cómo puede ser eso? Porque, sinceramente, un tipo tan apasionado, tan activo, que se le han visto hacer tantas presentaciones realmente fenomenales dentro y fuera del país, en Santa Fe, en todas partes. ¿Cómo puede pasar del todo a esta inactividad que me estás comentando, que a mí me sorprende, ¿no? Ahí hay dos facetas para una misma respuesta. Vos usaste la palabra apasionado. La palabra apasionado es una palabra difícil en estos trances. ¿Por qué? Porque la pasión y la razón son incompatibles. No se llevan de la mano. No se llevan de la mano. Y la pasión muchas veces tiene que ver con edades. Y la razón tiene que ver con edades. La razón es muy importante y también la pasión es muy importante. Porque la pasión sin la razón hace que el ser humano desarrolle pasos imposibles si hubieran sido premeditados. Y estoy hablando ya un poco filosóficamente, ¿no? Y la otra parte de la pregunta podría responderla de la siguiente manera. Cada ser humano tiene en su vida una posibilidad de entrar y de salir. Es un tren, como le llaman. Vos tomás el tren en la hora justa, en el momento justo, te subiste al tren y empezaste la vida. Eso me pasó a mí. Muy tempranamente me subí al tren justo que pasaba. Y hay que tener el tren de vuelta también, porque si no, formamos una vida solo de ida. Entonces, hay segundas partes de la vida que son tan hermosas e intensas como la primera parte. Y hay que animarse a vivir todas las etapas de la vida en su momento. Es cierto que yo me retiré joven, por decírtelo de alguna manera. No es mentira eso. No es incierto eso. Pero tampoco es incierto, o falta la verdad decir que lo viví con mucha intensidad a todo lo que viví. Por lo tanto, el vivir pausado largo tiempo es una resultante parecida al vivir intensamente menos tiempo, por la cantidad de obras que uno puede llegar o no hacer en ese camino. Lo importante es el qué y el cómo, más que el cuándo. Yo te decía que habías guardado la batuta, pero de alguna manera en soledad, en tu casa, no seguís componiendo, arreglando, tocando algún instrumento, el piano, la trompeta, no sé, algo de lo que fue parte de toda esa vida. ¿Cómo hacer preguntas un poco difíciles, o muy difíciles? Y yo te comprendo porque las haces desde un estadio, desde afuera, digamos, ¿no es cierto? Y ves en la persona una persona diferente a la que conociste. No, realmente no
no en el sentido que me lo preguntás, porque yo no soy melómano, no consumo la música, la fabricaba. Por lo tanto, es como preguntarle a un heladero si se comería unos buenos helados ahora que dejó de fabricar helado. Entonces, es como que por ahí es filosóficamente también es una reincidencia, porque la vida tiene, te vuelvo a repetir, etapas. Yo no salí por propia voluntad en realidad, yo salí por un accidente. A mí me sacó un accidente. Y me llevó 2 años reponerme, porque fue un accidente de tránsito, con... Sí, en el transporte público. Sí, con columna comprometida, pensé que incluso no iba a caminar. Fue difícil, fueron 2 años que pasaron en reposo casi absoluto y bueno, después el tiempo se encargó del resto. Es impredecible, cuando vos entras en un accidente, la salida del mismo en el tiempo es impredecible. No sabes ni cómo ni cuándo vas a salir. No, porque hay veces que se agrava y hay otras veces que no se agrava. Bueno, yo tuve la suerte de que no se agravara y que poder salir despacio, y eso me llevó también a vivir otra vida, ¿no? Y tomar decisiones que no fueron tan prematuras tampoco, si bien es cierto, la salida en cierta forma lo fue. Ahora uno nunca termina de salir, si es por eso tampoco. ¿Por qué? Porque los recuerdos acompañan a la persona, a mí me acompañan cada día. Es decir, yo tengo presente cada momento de mi vida artística, como gestor, como fundador de organismo, como director de un público que tengo que valorarlo siempre mucho mientras viva y recordarlo siempre porque ha brindado hacia mi persona todo su cariño. El público de Santa Fe para mí creería que es lo último que voy a olvidar de toda mi gestión como músico en la vida. Porque es lo que a mí me sostuvo, me contuvo y me impulsó. Y también los medios audiovisuales, como le llaman ahora, o medios de prensa, como le decíamos antes, que por una razón que yo nunca me he explicado demasiado, me han acompañado en una forma, diría yo, superlativa, entre los que estás incluido, por supuesto, ¿no? ¿Rompiste aquella regla de eso que nos dice, que siempre se dice, de que nadie es profeta en su tierra? ¿Vos sí lo fuiste? Sí, prácticamente sí, porque en realidad esta no es mi tierra. Mi tierra es San Justo, a 100 kilómetros al norte de aquí. Pero uno te identifica con Santa Fe. Sí, soy santafesino, porque yo me recibí de maestro. En aquellos tiempos existía el estudio del 5º año nacional con una terminalidad que era maestro normal. Yo me recibí de maestro de escuela, nunca ejercí. Me puse la trompeta bajo el brazo y me vine a Santa Fe. Yo tocaba la trompeta, ¿no? ¿Tenés más tiempo en Santa Fe que en San Justo? Sí, por supuesto. Viviendo, ¿no? Por supuesto. Yo voy de visita a San Justo y me es lejano. Claro. Santa Fe es para mí. Y ese hecho hizo que yo no eligiera irme de acá. Ese hecho hizo que yo tomara Santa Fe como mi vida definitiva, pese a los recuerdos, a los avatares de la vida y a los distintos momentos que todo ser humano tiene que vivir, transitar, y que nadie se va a salvar de que eso pase, de una o de otra manera. Yo fui feliz en lo que hice, elegí mi vida, la pude concretar por elección, hice lo que me gusta y me pagaron por eso. O sea, ¿qué más se puede pedir? Nada, absolutamente nada. Es decir, lo único que tengo son buenos recuerdos, y tenemos una facultad los humanos, ¿no?, que es que con el tiempo lo malo se olvida. Si no tuviéramos eso, tendríamos peores traumas psicológicos de lo que ya tenemos por los tiempos complicados que vive el hombre, ¿no? Hoy en día es una vida totalmente diferente. Inclusive si yo miro hacia atrás, en los últimos tiempos artísticos míos, era otra la situación, en todo sentido. Y no estoy hablando de la situación solo del país, sino humana, una situación mundial, un contexto mundial diferente, una vida de compromiso diferente. No digo de mayor compromiso, porque el compromiso
no es ni mayor ni menor. El compromiso lo tiene cada uno frente a la vida. No es que antes había más compromiso que ahora. No, antes había vagos y no vagos igual que ahora, consagrados y no consagrados igual que ahora. Ahora tiene otro contexto la vida. El maestro Jorge Chaperó Fabre es un ciudadano del mundo de la música, pero también es un ciudadano del mundo propiamente dicho, ¿no? Porque más allá de su gestión aquí en Santa Fe y en nuestro país, ha dirigido junto a los más grandes directores de orquesta de todo el mundo, en diferentes países, en diferentes continentes, una experiencia que santafesinos por allí no pueden igualar, ¿no? Sí, he sido un bendecido de la vida en ese sentido, ¿no? He estado en lugares muy importantes, ¿cierto? Así que no sé si alguna vez pensé que no iba a estar, pero he estado y eso ha llenado un poco, digamos, todo el plan de vida que un ser humano puede tener. Porque después el aferrarse también es cierto que tiene sus consecuencias, ¿no? La vida, vuelvo a repetir, yo tengo hijos, esposa, hijos, y la vida pasa por otro lado también. Sí, el escenario no puede ser la sublimación de todas las cosas, que sí, hay personas que las suelen tener. Yo no soy de esas personas. No soy tampoco apegado, porque a veces analizo el hecho ese, y es un hecho muy lindo dirigir en otros lados, en otros países, conocer otras culturas, y también es una prueba difícil para la persona porque tenés que estar formado para estar parado delante de ciertas orquestas, no solo informado, formado, y por ahí uno se pone a prueba, y en los primeros tiempos era difícil para mí, siempre estaba al borde, digamos, de las posibilidades en algunos casos, ¿no? Algunas de esas muchas oportunidades que yo mencionaba recién, o a las que hacía referencia recién, de todas esas, de todos esos escenarios tan lejanos, ¿guardás algún recuerdo en particular, alguna presentación en particular, alguna orquesta en especial que te haya tocado dirigir y que digas, bueno, ese escenario, ese país, esa orquesta fue para mí la mejor de todas? En realidad, explicar esto es un poco difícil, pero a ver, si puedo concebirlo en palabras. La música son sensaciones, y las sensaciones lo provocan la música. Cuando uno dirige música, pese a que dirige músicos, pero a la hora del concierto, la obra de arte sale y se concibe como otra cosa en la persona. Yo recordaría buenas versiones y también haber dirigido ciertos autores, que a veces te lo imponen las orquestas, usted tiene que dirigir tal cosa, que es lo difícil de este métier, digamos, y otras veces uno lo puede elegir, ¿no? Entonces uno dice, qué lindo que fue el concierto en tal lugar. Yo tengo un muy buen recuerdo, por ejemplo, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Un buen recuerdo en todo sentido, una orquesta excelente, una orquesta que funcionaba y sigue funcionando porque yo la he visto. Fue un concierto que se filmó por la Radio Televisión Española, lo pasaron como uno de los conciertos, porque ellos elegían en Latinoamérica los pueblos hispanos, digamos, tenían un convenio, porque ahí tienen hasta Plaza de Toro todavía en Bogotá. Claro. Yo estaba en el hotel y veía la Plaza de Toro enfrente, ¿no? Todo lo hispánico, digamos, es como que era en ese momento promocionado, por decirlo de alguna manera. Y eligieron justo ese concierto. Así que yo un día tuve la sorpresa de que salí por el canal de España, ¿no? Y realmente me gustó mucho esto, la seriedad con que se trabajó en ese lugar. Lo recuerdo siempre eso. Siempre lo recuerdo. También España me gustó, por supuesto, Italia. Pero como recuerdo, porque ahí tengo dos recuerdos. Uno, que me dieron un concierto que lo tuve que estudiar en el hotel para acompañar un concierto para guitarra de Leo Brauer. Lo estrenábamos porque
tocaba un alumno de él y es un concierto que no era conocido, así que me dieron la partitura, lo tuve que estudiar en el hotel en 2 o 3 días y ensayarlo y dirigirlo. Y son las pruebas esas que hay que pasar en los momentos, sí, ¿no? Es una carrera difícil y cuando uno va viviendo con esas dificultades y esa carga, vive el doble, porque vive muy cargado la persona, ¿no? Nunca está tranquilo el artista. No es cierto que uno se para en el podio y disfruta el podio es un lugar difícil, es un lugar de soledad, porque está uno parado solo y la orquesta de un lado y el público en la espalda que empuja, y en el medio lo más importante que es la música. Entonces, conforme al mensaje que uno emita, será la consecuencia del concierto. Por ahí está el problema, ¿no? Por eso cuando digo se vive intensamente... Claro, claro que sí. Realmente un privilegio que estamos teniendo en nuestro programa de esta semana junto al maestro Jorge Chapero Fabre, que va a continuar charlando con nosotros un rato más tras esta segunda pausa que vamos a encontrarnos a continuación. Comprometidos con la gente y apostando al crecimiento regional. Mutual del Club Atlético Frank. Santo Tomé, Santa Fe, Rafaela, Frank. Nota22.com. Información. Información pública. Noticias de la ciudad. Vamos a cerrar el circuito de policía municipal, donde tenemos una afluencia muy importante de la gente, y también el centro de salud. Como ustedes pueden ver, esta es Buenos Aires, entre Obispo y Avellaneda, 7 de marzo que llega hasta el centro de salud de J. Paso a 1 de mayo, J. Paso desde San Martín hasta Tucumán, Tucumán desde J. Paso a Corrientes, y también esa cuadra que había quedado después de haber ejecutado el hormigón de 4 de enero hasta Roque Sáenz Peña, continuamos con Flexible de Roque Sáenz Peña a Tucumán. En la zona de Rivadavia y La Prade, Rivadavia desde Alberdi hasta La Prade y La Prade desde Rivadavia hasta Hipólito Yrigoyen, por supuesto para cerrar un circuito y permitir que Hipólito Yrigoyen tenga una mejor transitabilidad. Nosotros, dentro de lo que se hizo el año pasado y este año, hemos intervenido en la zona de Lina Oeste, no solo con el Flexible, sino alrededor del 60% de las calles que tiene de tierra. Es importante recordar que el pavimento soluciona un problema estructural en esa zona después de lo que ha pasado el año pasado con la emergencia hídrica. Santo Tomé, la fuerza que nos une. Ferretería El Faro. El Faro. El más amplio surtido de media sombra. Todo en máquinas, herramientas y ferretería en general. Ferretería El Faro. Más de 90 años junto a la gente de Santa Fe y la región. Nuevo local en 9 de julio y Obispo Gelabert. Festram. Somos todos los trabajadores y trabajadoras municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. La Granjita de Laura te lleva a domicilio sin cargo el mejor menú rico y nutritivo, hecho como en casa. La Granjita de Laura, 5 años cocinando para vos. Pedidos por WhatsApp al 156 133 219. Complejo Polideportivo Policial ANSAP ofrece su servicio de salón de fiestas. Capacidad 500 personas. Consultas 0342 4 553 575. Complejo Polideportivo Policial ANSAP. Nota22.com. Información. ¿Sos sabalero o sos tatengue? Pero si sos del cable, este año a los goles los gritás en la cancha. Entrá en el Face de Cablevideo y participá. Con tu abono al día podés ganar plateas gratis para ver a tu equipo. Cablevideo Digital. Mejor por donde lo mires. Programate con Cablevideo. Consultar la programación del mes nunca fue tan fácil y rápido. Al instante desde tu celular, la web y tu TV. Ahora podés consultar la guía de canales de manera interactiva,
ver la información actualizada de los contenidos televisivos por categoría, conocer los destacados del día, generar recordatorios de tus programas, series y películas preferidas, armar tu lista de programas favoritos y compartirla con tus amigos. Baja la aplicación en tus dispositivos móviles desde el Google Play y App Store, disponible para iPhone y Android. Ingresá a nuestra web al link del buscador. Cable Video Digital. Mejor por donde lo mires. Continuamos en nuestro programa Dominio Público Televisión. Estamos junto al maestro Jorge Chiapero Fabre. Uno piensa, tendríamos que hacer un programa entero con Chiapero, ¿no? Más que un programa, un ciclo podríamos llegar a hacer. Tantas cosas para recordar, para traer a la memoria. El santafesino, que a lo mejor tenga algunos que otros años, seguramente se estará acordando de la película Fama, ¿no? Que fue un poco... Sí, la piedra basal de la proyección o del lanzamiento fuerte de la banda de música municipal, ¿no? Sí, sí. Sí, era en el estadio de la Tecnológica. La historia es bastante curiosa, porque la banda municipal, si me permitís, sí. Es cierto lo que vos decís, que tendríamos que hacer un programa entero, porque yo hablo mucho, pero bueno, tiene una historia muy hermosa la banda municipal, porque fue la piedra, vos hablaste de piedra fundamental, y yo me voy a retrotraer un poquito antes de Fama. Eran todos jóvenes alumnos del Liceo Municipal. Claro. El 90%. El 90% jóvenes. Algunos alumnos míos, entre los que estaba Pedro Casís en ese momento, en trompeta, todos pibes de 17 años. 16, 17 años. Es más, cuando hubo que rentarla a la banda, eran muy jóvenes, no se trabajaba en esa época, esa edad. Toda una historia hubo, pero claro, muy linda, sí. ¿No? Nosotros íbamos y ensayábamos con mucha ilusión, pero no la ilusión de fundar la banda, ilusión de tocar, ¿no? Con los alumnos. Teníamos una orquesta en el Liceo Municipal que eran como 50, más o menos. También venían de afuera, tocaban, Pedro Casís vino de afuera, por ejemplo. Tocaba solos de trompeta y, bueno, todos los chicos formamos una gran familia de alumnos que yo había aglutinado, inclusive, como te repito, con gente desde afuera. Teníamos cuerda en ese momento, violines, chelos. Hicimos una gran presentación en el teatro y ahí quedó como una semilla de unidad en el grupo. Después me llamaron de la municipalidad, querían fundar una banda porque escucharon el concierto, hubo una lucha, yo quería fundar una orquesta juvenil, ellos querían fundar una banda y esa lucha insistió hasta que, bueno, ganó la banda, ¿no? Y los mismos chicos empezaron, yo hice un convenio con la municipalidad en aquel tiempo de hacer designaciones mensuales, así que empezaron, digo, yo no quiero la mía hasta que no esté semicompleto el organismo, porque yo no quiero cobrar antes que ninguno de los que va a tocar, así que mi designación salió casi a lo último, ¿no? Ya había muchos jóvenes y no tan jóvenes también, porque también fue completa o completada con gente mayor, ¿no? Y bueno, ahí salió la banda municipal, que justamente un 15 de noviembre, el miércoles se celebraron 444 años de Santa Fe, pero de la banda se celebraron los 35 años de fundación. Ah, mira. Justo ahora el miércoles que pasó. Qué bueno. Sí. Se fundó un 15 de noviembre y se tocó como se pudo, ¿no? Pero Fama fue la piedra fundamental profesional del organismo. Se catapultó como tal, digamos, el organismo a partir de ese hecho, ¿no? Y después vino la orquesta de eso la que estamos viendo en televisión, perdona que te corte, eso que sí, estamos, sí. No sé si lo estamos viendo, sí, sí. Es algo de eso, ¿no? Claro. Esa cantidad de gente era una cosa impresionante. En la Tecnológica. Sí. Y después vino la orquesta de la provincia. Bueno, sí, una cosa llevó a la otra. Pasaron varios años. La banda siguió creciendo en prestigio. Trascendió Santa Fe, empezamos a abrir Cosquín, los festivales de Cosquín.
empezó a salir los diarios de Buenos Aires, Rara Razón, en aquel tiempo, Tiempo Argentino, habrá estado Clarín seguramente. Todos los diarios de Buenos Aires ya nombraban el organismo, yo tengo todos los recortes en casa, ¿no? Trascendió inclusive los límites del país, porque los festivales de Cosquín se transmitían para toda Latinoamérica. Claro, me acuerdo. Entonces, bueno, eso sí me llevó a la Sinfónica. Yo ya venía estudiando, apuntaba para eso, venía estudiando con el maestro Zemba, ya llevaba como 5 años con él estudiando. Allá había terminado en la Universidad del Litoral también, en el Instituto Superior de Música, la carrera completa, sin el posgrado de música de director, pese a que yo hice materias, ¿no? Pero se me anticipó la parte profesional, digamos. Pasó el tren en un momento dado que hubo que tomarlo y lo tomé. Y bueno, eso después la historia ya la conocen, ¿no? El maestro Reinaldo Zemba, ya fallecido, es parte de lo que fue, digamos, tu formación profesional como director, ¿verdad? Sí, gran parte. Pero más allá de Zemba, ¿hay algún otro director de orquesta nacional o internacional que lo tengas como un referente, que lo hayas seguido a manera de ejemplo, o que te haya impactado por su impronta, por su forma de dirigir, por su trayectoria? Muchos. Uno que fue maestro mío directamente, después de Zemba, fue maestro Isaac Arabchevsky, que estaba en ese momento a cargo de la Sinfónica de Viena, que yo lo encontraba acá en Brasil, porque él estaba a cargo de la Orquesta de Río de Janeiro, así que yo varias veces al año viajaba a Brasil a tomar clases con él. Durante varios años tomé clases con él. Y eso fue para mí un antes y un después, ¿no? Empecé a ver a través de fuera de estos lugares, ¿no? Cómo se ve el panorama fuera de la Argentina inclusive. Y era bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados acá. O sea, por eso ahí, volviendo a la palabra pasión, la pasión no acompaña en esos lugares. En esos lugares solo acompaña la razón, ¿no? La pasión no deja ver eso que muestra la razón, justamente, ¿no? Y acá somos muy apasionados a veces, pero la trascendencia está limitada por esa parte de no dar ese paso, ¿no? hacia una cosa superadora. Bueno, después las amistades que tuve con grandes maestros también argentinos. Por ejemplo, yo tuve varios años que me enseñó muchísimo, Pedro Ignacio Calderón, que era director de la Filarmónica durante muchos años, y tuve una gran amistad con el maestro Simón Blech, tanto que él ha venido a casa a comer varias veces. Teníamos buena amistad con Simón Blech. Estás nombrando nombres y apellidos que son como monstruos de la música, sí, ¿no? Claro, son gigantes. Lo mejor de lo mejor. Y también mi amistad con directores extranjeros, por ejemplo, que han estudiado con Chelevidat, que fue uno de los grandes maestros mundiales, Jordi Mora, por decirte uno de ellos, Francisco Reti, alumno de Chelevidat, que los dos. Después he tenido amistades con alumnos de Bernstein, Eduardo Díaz Muñoz, que me han enseñado obras inclusive a la manera de Bernstein. Las miradas de Bernstein las conozco, por ejemplo Carmina Burana, que la estrenamos acá en 1995, y después por muchos años nos hizo más, cosa curiosa, ¿no? Y así, la novena de Beethoven también la estudié, muy importante fue el estudio que hice, y lo conocí al maestro Carlo Maria Giulini también en Italia, que fue en su momento el maestro, era muy joven Giulini cuando preparaba la orquesta Arturo Toscanini, o sea, es un referente mundial muy, muy pesado, que falleció ahora, pobre. Te tocó fundar organismos musicales, dirigir en Santa Fe, dentro y fuera del país, tomar contacto, referencia personal y amistad personal con todos estos gigantes de la música que estás mencionando y algunos otros que seguramente habrá. Ahora estás, como dijiste al comienzo, en retiro. ¿Te quedó alguna asignatura pendiente, algo que te hubiera gustado hacer y que no te dio el tiempo, no apareció la oportunidad, no se dieron las circunstancias y te hubiera gustado hacer? Sería cuestiones de niveles más que de cosas. Yo seguiría en las mismas cosas si hubiera seguido buscando cada vez mayores niveles. Por decirte, me hubiera gustado dirigir la Filarmónica de Berlín. ¿A quién no? Es un reloj Longines. O sea,
es cuestión de niveles más que qué cosas. ¿Por qué? Porque en la fase, por ejemplo, de la dirección orquestal, he estado en lugares importantes, lugares comprometidos, importantes. Y también hay una faceta de mi vida que es la orquestación, los arreglos musicales y la orquestación. Y yo tengo orquestaciones que se han tocado en la Sinfónica Panamericana de Washington, por ejemplo. He dejado orquestaciones en Italia. Todas las orquestaciones de la banda municipal las hice yo, el 99%. Y en la orquesta sinfónica hemos tocado muchísimas orquestaciones mías de música argentina. Tal es así que, por ejemplo, los Piazzolla, que yo orquesté y todos, los he llevado a otros países cuando he ido a dirigir y lo he puesto de manera de obertura, Fuga y Misterio, algunas cosas argentinas de todo tipo, ¿no? Que yo he orquestado, las he tocado con orquesta sinfónica en otros países y en otras provincias también. Orquesta sinfónica de Bahía Blanca, orquesta de Mar del Plata, orquesta de Filarmónica de Mendoza, de la Universidad de Mendoza, y así. He dirigido casi toda la orquesta argentina también. Vamos a tener que prolongar seguramente esta charla en algún otro momento porque bueno, uno empieza a repasar cosas para charlar con Chapero Fabre y bueno, le aparecen temas a cada minuto, ¿no? Y ahora en este tramo de nuestro programa de esta semana nos están quedando casi un par de minutos para el final. Jorge, yo te agradezco enormemente que nos hayas venido a acompañar en estos 2 bloques de nuestro espacio. Y en el final preguntarte todo ese balance personal, de tu vida personal, de tu vida profesional, siempre de la mano de la música que te ha llevado a tantos lugares. Si tuvieras que englobarlo en una caja y dedicárselo a alguien, ¿a quién se lo dedicarías? ¿A la familia? ¿A alguien que ya no está? ¿A quién? Es difícil tu pregunta. En forma primaria, digamos, la primera respuesta es a mi familia, por supuesto, porque es la que tuvo que aguantar mi ausencia mucho tiempo y mi señora soportar y aguantarme a mí en el hogar, digamos, mientras yo me iba. No es fácil convivir con la ausencia. Hay que seguirle la partitura a un músico, ¿no? Es difícil. Pero por el otro lado, la referencia de mi padre también es muy importante, porque él me dio la visión completa que yo tomé de la vida. ¿Era músico también? No, pero él me inició en la música porque era melómano y le gustaban los autores clásicos. Mientras yo era un músico de la música popular, él trató siempre por todos los medios de conectarme con la realidad sinfónica. Yo conocí muchos autores y compositores y directores por él. Además puso toda su confianza en mí. Lo que no fue fácil, porque después vos tenés que, digamos, responder a esa confianza, pero si le tengo que dedicar a alguien eso, es a él, porque en lo personal, digamos, ¿no? Aparte de mi familia actual. Entonces, sí, debo ser honesto en esa parte. Y también tuve maestros de cuando era pibe, ¿no? Seguramente. Cuando era jovencito, maestros que también le tengo que dedicar esto, ¿no? Yo te agradezco enormemente este tiempo. En algún momento lo vamos a retomar a este diálogo, a esta charla. Y independientemente de todo lo que puedan marcar las circunstancias, en lo personal, yo no pierdo la expectativa de alguna vez, en algún momento, en algún tiempo del futuro, volverlo a ver a Chapero Fabre con la batuta en la mano y frente a una orquesta. Te agradezco tus conceptos, tu calidez, tu invitación, y solo me resta decir una cosa, y no hablo más. Yo soy muy creyente y todo esto se lo debo a Dios. El Señor me ha abierto las puertas y el Señor ha dicho cuándo tuve que irme. Entonces, a Él mi vida está en sus manos, quiero decir, a Él va toda esta ofrenda, digamos, de mi trabajo y mi sacrificio, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos. El maestro Jorge Chapero Fabre en este programa quizás un poco especial que hemos compartido junto a todos ustedes esta semana. No nos queda demasiado tiempo más. Nos despedimos y por supuesto, como siempre les decimos a todos ustedes, nuestro deseo de que pasen una muy buena semana.